Universidad César Vallejo. 30 años formando profesionales que quieren salir adelante. La Universidad César Vallejo, Campus Trujillo, presenta el proyecto de emprendimiento de difusión cultural 2021, documental El Tungsteno, desarrollado a través de la experiencia curricular de Cátedra Vallejo, asesorado por la docente magíster Otilia Catalina Saldaña Rubio, realizado por el Grupo 2 del Ciclo 2, conformado por el estudiante de Arquitectura Ambrosio Alcántara Landarwin, la estudiante de Enfermería Benítez Fernández María Rosemary, la estudiante de Arquitectura Cárdenas Loja Daniela Fernanda, la estudiante de Arquitectura Correa Vázquez Melanie Adriana, la estudiante de Arquitectura Granda Suárez Juliana Areli y el estudiante de Arquitectura Verde Beriao Anderson David. Muchas veces nosotros, los peruanos, nos han hecho leer las obras de César Abraham Vallejo Mendoza. Conocemos las representativas que son sus obras. Además del gran poeta y escritor del siglo XX que es él, siendo uno de los mayores exponentes en literatura universal y expresión poética del Perú. Muchas veces nos hemos cuestionado sobre el propósito de sus escritos. Tal es así que en este documental hablaremos sobre el propósito de su obra El Tungsteno y compararemos con el propósito en la actualidad. Nuestro querido y gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació y creció en Santiago de Chuco, La Libertad en 1892 y en 1915 culminó sus estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Siendo parte de una familia muy humilde, sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Burguenero. Además, es el menor de todos sus 11 hermanos. Vallejo empieza su educación en su amada tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego de culminar se dirige a Huamachuco para proseguir sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. Sus estudios universitarios inician en 1910 en Trujillo, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Empezó en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se considera parte de su vida intelectual, ya que se reúne con varios escritores reconocidos que con el tiempo conformaron el Grupo Norte. Debido a las circunstancias desfavorables que atravesó Vallejo, tomó la dura decisión de dirigirse al extranjero. Fue así como llegó a París, lugar donde conoció a Georgette Philippard, con la cual se casó. Además, escribió Rusia en 1931, Lookout y El Tungsteno en el mismo año. Dichos libros y obras transmiten la percepción y las ideologías que adquirió el poeta. Tanto el marxismo como el comunismo, Vallejo atraviesa por situaciones despreocupantes en Europa, desde escasez económica como la desilusión por la falta de valoración y comprensión por sus escritos. Tras vivir una dura realidad de discriminación, cual lo llevó a practicar y posteriormente plasmarlo en sus poemas a favor de la igualdad y justicia para todos. Asimismo, lo profundizó en el concepto del marxismo, el cual rechaza el capitalismo y semejanzas, por un concepto de César Vallejo, el cual es velar por la igualdad de clases sociales. En el transcurso de la vida de César Vallejo, los viajes que realizó y las personas que conoció fueron determinantes en sus pensamientos y percepciones con respecto a la justicia, lo cual influyó en sus obras. Por ejemplo, cuando defendía de todo corazón al proletariado, encarnando sus dolencias e impotencias, como lo es en la explotación de trabajo, como se puede observar en la obra El Tungsteno.
La obra El Tungsteno nos muestra la triste realidad que viven los campesinos de nuestra sierra peruana tras ser explotados y expropiados de sus tierras. Tras la llegada de la empresa de Estados Unidos, exactamente en Quiribilca, en el Departamento de la Libertad, y nombrada en dicha novela, es allí donde comienza la explotación, donde los trabajadores se quedan sin empleo y empiezan a buscar trabajo dentro de la mina. Desde ese mismo instante se empieza a realizar la explotación de trabajo. No constante con eso, también llegan a expropiarlo de sus tierras con ciertas artimañas y algunas monedas. Los gerentes de esa empresa, quienes son Mr. Tai, Mr. Gay, José Marino y el comisario, es allí donde ocurre otro hecho. José Marino entrega al comisario Baltasar a su amada Graciela, tras realizarle algunos favores. Es en ese mismo momento donde un grupo de hombres empieza a abusar de ella sin piedad hasta dejarla muerta. Asimismo también César Vallejo nos demuestra, a través de Sobre el Tungsteno, los abusos e injusticias que se dieron contra los indios obreros en el ámbito minero, debido a los malos tratos de los superiores, en donde se busca la lucha contra las opresiones y la denuncia del imperialismo de las grandes mineras del país. Asimismo también en la obra podemos encontrar cómo las grandes organizaciones se aprovecharon y violaron los derechos de una población local, haciéndolo pasar por modernismo y progreso. Y todos sabemos que eso no fue así. En la obra también podemos encontrar lo que fue la organización social en aquellos tiempos. Y hoy en día, en la actualidad, muchas de aquellas acciones están presentes en nuestro día a día, principalmente en la sierra de nuestro país, del Perú. Con esta obra, Vallejo nos deja una fuerte reflexión para analizar y para darnos cuenta de cómo denunciar todos esos abusos que se dan hoy en día en la sociedad y principalmente en el ámbito minero. Hoy en día, el trato con el personal ha ido cambiando. Mayormente se va priorizando el bienestar del trabajador, el cual, si él desea, puede cambiar varios aspectos sobre el reglamento de su trabajo. Pero eso no ha afectado a todo el país, porque aún se sigue manteniendo el mismo régimen, ya sea por la clase social o por el poder que se tiene. Esto también influye en partes como en la sierra, que el trato es informal, irracional y sobre todo tosco. Es por ello que la obra tiene el propósito de hacer reflexionar mediante nuestro análisis y sobre todo en la toma de buenas decisiones para nosotros poder cambiar y contrarrestar los abusos laborales que se presentan en nuestro entorno. Pero para ello nosotros debemos hacerlo con determinación y con buena voluntad propia. La temática abordada por César Vallejo en su obra retrata una realidad que aqueja a muchos ciudadanos. Si vamos a un panorama general, podemos resaltar el abuso que se realiza hacia los obreros y trabajadores en diferentes rubros laborales. Antes de adentrarnos en el tema, tenemos que saber cuál es el significado de abuso y de poder. El abuso implica el uso excesivo, impropio e injusto de algo de alguien, mientras que el poder es el dominio, la facultad o la jurisdicción que alguien tiene para mandar. Teniendo presente ambos términos, es reconocible que el abuso de poder es presencial en la obra de Vallejo y llega a mantenerse en nuestra actualidad. Muchos ciudadanos afirman que este abuso no existe, pero hay casos que demuestran lo contrario. Por ejemplo, tenemos el caso de Joby Herrera y Jorge Guamán, que trabajaban semi-esclavizados en un pequeño ambiente hecho de planchas metálicas y no tenían servicios higiénicos y estaban encerrados con candados. No tenían ningún derecho laboral y ganaba apenas 20 soles por 12 horas de trabajo diario. Este y muchos otros casos existen en el Perú, así que sí, la realidad que nos muestra Vallejo aún existe. Por fortuna estamos regulando este tipo de acciones, pero tenemos mucho por lo que trabajar aún.